primeros 5 párrafos tratamos la ley de Dios y sus distinciones en las diferentes épocas de la historia de la redención. Así, el acomodo de los párrafos seguía diferentes tiempos. En el párrafo número 1 vimos la ley en el huerto. ¿Cómo se veía la ley en un inicio cuando Dios creó a Adán? Después, en el párrafo 2, seguimos la ley, pero ahora al monte de Sinaí, cuando Dios dio los 10 mandamientos. En el párrafo 3 y en el 4 vimos cómo junto con el antiguo pacto Dios entregó leyes ceremoniales y leyes judiciales a los israelitas. Y en el párrafo número 5 consideramos la autoridad de la ley y cómo ésta permanece aún en el nuevo pacto, aún con nuestro Señor Jesucristo. E incluso observamos que Cristo viene a reforzar esa autoridad de la ley. Ahora bien, los párrafos 6 y 7 tratan la ley desde otra óptica, desde otra perspectiva. Es decir, nos hablan de la relación que existe entre la ley y los creyentes. Ya no bajo la historia, como lo vimos en los párrafos 1 y 5, sino más bien qué relación tiene nuestro estado ahora como creyentes, el hecho de que hemos sido salvados por la gracia de Dios. ¿Qué relación tiene eso con la ley de Dios? ¿De qué maneras puede utilizar un creyente la ley de una forma correcta? ¿Cuáles son los diferentes usos de la ley para los creyentes? ¿Hay algún modo en que la ley no aplica para el creyente? Estas son algunas de las preguntas que se responden en el párrafo número 6. Y si observaron bien el párrafo, se habrán dado cuenta de que este es el párrafo más largo de toda la confesión. Lo que pasa es que esta doctrina abarca en más de un sentido toda nuestra vida. Además, la ley, vista como un todo, engloba gran parte de la revelación de Dios. Podemos dividir toda la revelación de Dios, ya sea en ley o en evangelio, ya sea en algo que Dios manda o en algo que Dios ha hecho a nuestro favor. Así que si distinguimos bien cuál es nuestra relación con la ley como creyentes, vamos a evitar 2 extremos que ya he mencionado, pero vale la pena repetir. Por un lado, el legalismo, el pensar que nuestra salvación depende de nuestro desempeño. Y por otro lado, el antinomianismo, pensar que la ley no es útil para el creyente o que por alguna razón no debemos obedecerla. Un concepto correcto de nuestra relación con la ley nos ayuda a encontrar consuelo y al mismo tiempo a no disminuir nada de nuestra responsabilidad. Podemos decir entonces que nuestros antepasados resumieron muchísima doctrina práctica en este párrafo y ahora nos toca aprovecharlo. Vamos a ver ahora, hermanos, la estructura que este párrafo tiene. Podemos titular el párrafo como la ley y el creyente, la ley y el creyente. Y vamos a verlo en 2 grandes apartados. En primer lugar, ¿de qué manera no aplica la ley al creyente? Que es como comienza este párrafo. Y por otro lado, ¿de qué manera sí aplica la ley al creyente? ¿Cómo es que no aplica y cómo es que sí aplica? Y hago esta estructura, hermanos, así de simple para que podamos resumir y simplificar el contenido. Como es muy largo el párrafo, hay que tratar de resumirlo. En primer lugar, ¿de qué manera no aplica la ley al creyente? Dice la confesión. Aunque los verdaderos creyentes no estén bajo la ley como un pacto de obras para ser justificados o condenados por esta. La forma entonces en la que no aplica la ley al creyente es como un pacto de obras. Este es el sentido en el que no estamos bajo la ley. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Dios le prometió a Adán la vida en un principio si él obedecía lo que Dios le había revelado, si Adán permanecía en obediencia.
¿Y qué pasaba si Adán desobedecía? Dios amenazó esa desobediencia con la muerte. Esa es la relación que Adán tenía con la ley. Si obedecía, vivía. Si desobedecía, moría. Esa es precisamente, hermanos, la relación que nosotros no mantenemos con la ley. Lo que la confesión nos dice es que esa no es la relación que tenemos con la ley. La ley no puede justificar al creyente, no puede declararnos justos porque tendríamos que obedecerla perfectamente, cosa que ningún ser humano puede. Y tampoco la ley puede condenarnos, porque ya no estamos bajo ella como un pacto de obras. Vamos por favor a Romanos capítulo 6, versículo 14, que es el primer versículo que cita la confesión. Romanos 6, 14, que nos dice lo siguiente: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Habíamos visto ya en el capítulo 13 de Romanos, en otro párrafo que estuvimos examinando, que el apóstol Pablo cita el decálogo como la norma de vida de los creyentes. ¿Qué nos dice eso? Si en la misma carta Pablo nos dice en el capítulo 6 que ya no estamos bajo la ley, y en el capítulo 13 cita los 10 mandamientos, ¿cómo armonizamos esos dos hechos? De la siguiente manera. Cuando Pablo dice ley en Romanos capítulo 6, tiene que estarse refiriendo a otra cosa, a otro modo en que la ley aplicaba, de una manera distinta a la que aplica en Romanos capítulo 13. ¿Y cómo entendemos ese modo al que Pablo se refiere en el capítulo 6? Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De la manera en que la confesión lo presenta. Ya no estamos bajo la ley como un pacto de obras. No tenemos una obligación a la ley en el sentido en que ésta nos vaya a conferir vida o nos vaya a condenar para muerte. No es esa nuestra relación con la ley. Esa era nuestra relación con la ley antes de que fuéramos creyentes. Por eso Pablo puede decir en Gálatas, todos los que dependen de la ley o de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no cumpliere todas las cosas que están escritas en el libro de esta ley. Esa era, hermanos, nuestra relación antes con la ley. Había una obediencia que se nos prometía, una vida, que se nos prometía por una obediencia perfecta. Nadie puede lograr eso. ¿Qué íbamos a recibir fuera de Cristo? Muerte y condenación. Pero ya que Cristo cumple con esa ley y nosotros estamos unidos a Él, nuestra relación con la ley cambia. Y ya no estamos bajo ella como un pacto de obras. En Romanos 6:14, el pecado es presentado como un señor malo, un tirano que está sobre la vida del pecador. ¿Y qué hace Cristo? Llega a rescatarnos para que lo sirvamos, para que sirvamos a Cristo y no al pecado. De tal manera entonces que dejamos de estar bajo la ley como un pacto de obras. En segundo lugar, hermanos, veamos Gálatas capítulo 2, versículo 16, que es otro de los versículos que cita la confesión. Gálatas 2:16. Este es el momento en el que el apóstol Pablo está reprendiendo a Pedro por la conducta que había tenido cuando llegaron algunos judíos y Pedro comienza a comportarse como desconociendo a los gentiles que había en aquella iglesia. Pablo le dice lo siguiente, le dice esto: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será
justificado. ¿Qué nos llevamos de esto? Que como creyentes el apóstol Pablo entiende que la ley no puede justificarnos, no puede ser ese el modo de nuestra justificación. ¿Cuál es el modo de nuestra justificación? Por medio de la fe en Cristo, no por las obras de la ley. De hecho, Pablo reitera ese mismo hecho más de una vez. Es claro entonces que, como la confesión dice, no estamos bajo la ley como un pacto de obras para justificarnos. Pero veamos ahora cómo no estamos bajo la ley como un pacto de obras para condenarnos. Eso en Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, 1. Romanos 8, 1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Había condenación estando bajo la ley para los que no estaban en Cristo? Sí, definitivamente. Pero ¿qué pasa con los que ahora están en Cristo? La ley ya no puede condenarlos. Su relación con la ley ha cambiado. Ya no es un pacto de obras. Ahorita vamos a ver de qué manera sí aplica. Pero como Cristo cumple con las demandas de la ley y lleva el castigo por nosotros, nuestra relación con la ley ya no puede ser igual, no puede ser la misma. Por último, hermanos, vean Romanos 10, versículo 4. Romanos capítulo 10, versículo 4, donde el apóstol Pablo dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Quién nos dice esto? Que uno de los propósitos de la ley era llevarnos a Cristo para que encontráramos nuestra justicia en Él. Toda la ley apunta a Cristo. Y ya que Él es nuestra justicia, la ley no puede condenarnos. Pero podemos preguntar ahora, bueno, y si esa es la forma en la que no aplica la ley, entonces ¿cuál es la manera en la que sí aplica? Si no aplica como un pacto de obras, ¿cuál es la utilidad que tiene la ley? ¿Cómo podemos utilizarla? ¿Cuáles son los usos que tiene para nosotros como creyentes? Con esto pasamos al segundo punto. Y podemos dividir los usos, hermanos, de tres maneras. En primer lugar, podemos decir que la ley sí aplica al creyente como una regla de vida, que es lo que sigue diciendo el párrafo. En segundo lugar, podemos decir que la ley sí aplica al creyente como un espejo. Y en tercer lugar, la ley sí aplica al creyente como la voz de un juez. Una regla de vida, un espejo, la voz de un juez. Esas son las maneras en las que sí aplica la ley al creyente. Veamos primero esta entonces. La ley aplica al creyente como una regla de vida. Una regla de vida. Dice la confesión: aún así, es decir, aunque no estamos bajo la ley como pacto de obras, aún así la ley es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en el sentido de que como una regla de vida que les informa acerca de la voluntad de Dios y su deber, los dirige y los obliga a andar en conformidad con esta. Una regla de vida. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que la ley nos dice cómo debemos vivir. Que la ley nos da la medida, el estándar para decir: esta es una vida agradable a Dios. Estas son obras que agradan a Dios y estas otras no. Ahora, no se nos provee ningún texto como ejemplo aquí, porque ya hemos visto cómo la confesión argumenta que la ley moral, que se resume en los 10 mandamientos, permanece para el creyente como esa regla de vida. ¿Cuál es nuestra regla de vida? Se resume en los 10 mandamientos. Y si queremos
resumirla todavía más en los dos grandes mandamientos que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra regla de vida. Ese es el código de conducta que Dios espera de los creyentes en el Nuevo Testamento. Ahora, en cuanto a su segundo uso, ya vimos, regla de vida. La ley nos dice cómo vivir, cuál es el código de conducta, cuál es la manera en que Dios quiere que pensemos, que actuemos, que hablemos, etc. Pero en segundo lugar, la ley no solo funciona como una regla, funciona también como un espejo. Un espejo. ¿Por qué, hermanos? La confesión dice lo siguiente: revelándoles también las contaminaciones pecaminosas de sus naturalezas, corazones y vidas, para que al examinarse a sí mismos a la luz de esta, puedan llegar a una mayor convicción de pecado, humillación por el pecado y odio contra el pecado, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. La ley entonces no solo funciona o no solo nos dice cómo debemos vivir. La ley también, al decirnos o al revelarnos la voluntad perfecta de Dios, expone nuestro pecado. Y junto con nuestro pecado nos muestra también más cuál es la necesidad que tenemos de Cristo, de confiar en la justicia que solo Él puede darnos. Digo entonces que la ley funciona como un espejo porque nos da conocimiento del pecado. La ley nos permite conocer, entender, dimensionar nuestro pecado. Nos enseña nuestra contaminación, dice la confesión. Y eso lo hace mostrándolo en nuestra naturaleza, en nuestro corazón, en nuestra vida. Es decir, va hasta lo más profundo, hasta las intenciones de nuestro corazón. Nos sirve para examinarnos, para llegar a una convicción de pecado. Y por último, nos hace ver más claramente la necesidad que tenemos de Cristo de manera consecuente. El texto que se nos cita aquí es Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos 3, 20. Que nos dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Otra vez, la ley no tiene el propósito de justificar al creyente, pero uno de los propósitos que tiene para todo ser humano es mostrarnos nuestro pecado. Y eso aún como creyentes, darnos conocimiento del pecado. El otro texto que se cita allí es Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos 7, 7. En el que Pablo dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Y la confesión pone allí un etcétera, es decir, que esperaba, ¿verdad?, que aquellos que leyeran pudieran acordarse de otros versículos que hablan de la misma función. ¿Cuál es la constante aquí? Pablo utiliza la palabra conocer, conocimiento, conocí. ¿Qué es lo que hace la ley entonces? La vemos, hermanos, y como un espejo que es perfecto, que es luminoso, nos muestra nuestra mancha, nuestra corrupción, nuestro pecado. Y además de mostrarnos nuestro pecado, ¿qué pasa entonces? Decimos: ¿quién puede librarme de esto? ¿Quién puede darme su justicia? ¿Quién puede transformarme para que yo sea santo? Respuesta: Jesucristo. Jesucristo. Vemos más claramente nuestra necesidad de Él. Por último, hay otra forma en que la ley se aplica para el creyente: regla de vida, espejo, y aplica también como la voz de un juez, la voz de un juez. Porque la confesión dice:
La ley también es útil para los regenerados, para restringir sus corrupciones, en el sentido de que prohíbe el pecado, y sus amenazas sirven para mostrar lo que sus pecados todavía merecen y qué aflicciones pueden esperar por estos en esta vida, aunque estén libres de la maldición y del rigor implacable de la ley. Las promesas de la ley también muestran a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y qué bendiciones pueden esperar por el cumplimiento de la ley, aunque no como si se les debiera por la ley como un pacto de obras, de manera que hacer lo bueno y abstenerse de lo malo, porque la ley anima a hacer lo uno y disuade de lo otro, no es evidencia de que un hombre esté bajo la ley y no bajo la gracia. La ley funciona entonces también como la voz de un juez. La ley restringe nuestras corrupciones. La ley nos habla de maldiciones que vienen por la desobediencia y la ley nos habla de bendiciones que vienen por la obediencia. Es así, hermanos, que como un juez nos instruye, nos habla y nos dice, esto es lo que podrías esperar por esta conducta que tienes, sea mala o sea buena, enseñándonos lo que es desagradable delante de Dios, pero hablándonos también de lo que Dios recompensa, de aquello que es justo y bueno. Por ejemplo, imagínense que estamos leyendo el Antiguo Testamento y hemos llegado a Deuteronomio capítulo 27 y 28. Capítulos en los que Moisés le dice al pueblo de Israel que tenían que leer las maldiciones y las bendiciones de la ley. Las maldiciones en un monte y las bendiciones en otro monte. Y decimos, ya no estamos bajo la ley como un pacto de obras, pero ¿cómo podemos aprovechar lo que nos dicen esas maldiciones y lo que nos dicen esas bendiciones? De la manera en que el párrafo nos dice. Las maldiciones, hermanos, nos siguen enseñando lo que nuestros pecados merecen y lo que recibirían de no ser por la gracia de Cristo. Y en ese sentido restringen nuestro pecado. Nos hacen temer, nos advierten. Esta es la recompensa que puedes esperar por una vida así. Decimos, Señor, líbrame de vivir de esa manera. Pero por otro lado, llegamos a leer de las bendiciones. Y es cierto, las bendiciones que se nos hablan allí en Deuteronomio tienen que ver con cosas materiales para el pueblo de Israel. El pueblo iba a tener cosechas, el pueblo iba a vivir seguro, iba a vivir en paz, etc. ¿Cómo podemos apropiar ese texto? Las bendiciones nos siguen mostrando la conducta que Dios aprueba, cuáles son las obras agradables a Dios y las recompensas que podemos esperar, dice la confesión. No como si se nos debieran como un pacto de obras. No es que acumulemos el mérito suficiente para decir, Dios, ahora sí, me tocan mis recompensas porque he sido muy obediente. Me toca mi estrellita porque me he portado muy bien. No, no es esa la forma en que funciona la ley. Pero nos sigue mostrando en un sentido cuál es la recompensa que podemos esperar. Porque, hermanos, la vida cristiana tiene una recompensa y tenemos que aprender a hablar más de eso. Una recompensa de gracia que Cristo nos va a otorgar por nuestra obediencia. ¿No nos dice Hebreos capítulo 11 que Dios es galardonador de los que le buscan? Dios recompensa. Y aquí el texto que se nos cita es de nueva cuenta, Romanos capítulo 6, pero ahora del versículo 12 al 14. Romanos 6, 12 al 14. En donde el apóstol dice lo siguiente: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El apóstol Pablo nos ordena a no obedecer al pecado, sino a la justicia, a presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos. Y el deseo del creyente entonces, el deseo de nuestro corazón, es la obediencia a Dios, porque Dios lo manda.
porque es la manera en que termina este párrafo, diciendo que el deseo que nosotros tenemos o el motivo de obedecer la ley de Dios, porque es lo que Él manda, porque es lo que Él aprueba y porque Él reprueba la desobediencia, no es evidencia de que alguien esté bajo la ley y no bajo la gracia. ¿Por qué se dice eso? Porque alguien podría objetar. Es que lo que ustedes están enseñando es que nuestro motivo a la obediencia es un motivo legal, como el del antiguo pacto, como el del pueblo del Antiguo Testamento. ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Qué tiene de malo obedecer a Dios porque Él manda una cosa y Él nos prohíbe hacer otra? ¿Cuál es el mal que hay en eso? La confesión nos está diciendo no es ningún mal, al contrario, es algo agradable a Dios y la ley refuerza esto, la ley nos lo enseña. Por último, el último texto que se nos cita es 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 13. 1 de Pedro 3, del 8 al 13. Pedro dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? En las palabras del apóstol Pedro, vemos que es correcto buscar la obediencia y apartarnos del mal porque Dios lo manda. Es más, Pedro lo dice así, el que quiere amar la vida y ver días buenos. En otras palabras, Pedro está diciendo, ¿quieren vivir mucho tiempo? Obedezcan lo que Dios dice, hagan lo que Él manda y eviten lo que Él prohíbe. No es ese, hermanos, un motivo bajo si consideramos quién es el que lo está mandando. Si lo que estamos pensando es, esa es la autoridad de Dios y vamos a hacer lo que Él ordena. Hay una sencillez en el cristiano entonces que dice, como el apóstol Pablo, al ver a Cristo resucitado, ¿qué quieres que yo haga? Ese no es un motivo bajo, es un acto de adoración. Terminemos con dos aplicaciones entonces. En primer lugar, reconozcamos que no estamos bajo la ley como un pacto de obras. ¿Y eso qué quiere decir a un nivel práctico? Hermanos, hay muchos creyentes que tienen luchas en su seguridad de la fe por no distinguir este aspecto. Porque ven la ley, ven lo que Dios ordena, observan la perfección de la ley y dicen, ¿qué voy a hacer yo si soy pecador y mi vida no se conforma plenamente a ese estándar? Y entonces empieza a haber dudas pensando que están bajo la ley como un pacto de obras. Pero esta realidad nos brinda un gran consuelo. El pensar cómo es que Cristo toma ese pacto de obras y lo cumple a nuestro favor. Él cumple perfectamente, plenamente, agota las demandas de la ley, de tal manera que la ley ya no puede justificarnos y la ley no puede condenarnos tampoco. Si un creyente siente condenación entonces al pensar en la ley, tiene que ser cuidadoso. Porque en primer lugar hay que pensar, a ver, si estoy en Cristo, si realmente estoy en Cristo, la ley ya no puede condenarme. Cristo la ha tomado por mí. En segundo lugar, admiremos la utilidad tan profunda que tiene la ley para el creyente. Una regla de vida, un espejo y la voz de un juez. Así he tratado de resumirlo. En primer lugar, nos preguntamos qué hacer en una situación dada.
Nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios. Podemos mirar la ley, podemos estudiar la ley, porque es una regla de vida, porque nos informa cuáles son nuestros deberes para con Dios y para con nuestro prójimo. ¿Nos creemos justos? ¿Nos pensamos suficientes? Miremos entonces a la ley como ese espejo para examinarnos, para que la ley nos muestre cuál es nuestra maldad, para ver nuestro pecado claramente, para que podamos ver que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y de esa forma entender más profundamente cuál es nuestra necesidad de Cristo. Por último, ¿nos sentimos tentados por algún pecado? Contemplemos las amenazas de la ley. Pensemos en las maldiciones y en lo que nuestro pecado merece. Por otro lado, ¿nos sentimos desanimados en nuestra obediencia? Pensemos en lo que Dios aprueba y en esas recompensas que Dios ha prometido en su evangelio. Vamos a dejarlo allí, hermanos, vamos a terminar y tenemos unos 5, 7 minutos si hay alguna pregunta del tema que he tratado. Hermano Ángel. Buenos días. Buenos días, hermano. Buenos días, hermano. Hermano, Hebreos 9:27 dice que está establecido para el hombre que muere una sola vez y después de esto juicio. Y creo que se puede complementar, o la respuesta la encontramos en Génesis 20:12, donde dice que los libros serán abiertos y los hombres serán juzgados por las cosas que han hecho, sean buenas o sean malas. Apocalipsis, perdón. Ajá. Hermano, ¿cómo lo podemos entender para el creyente? Hebreos 9:27. Y la segunda, no sé si sea una pregunta, hermano, pero nada más me gustaría comentar que la ley era necesaria cumplirse, o sea, no era opcional, era necesaria cumplirse, y Dios demanda para poder estar en su presencia, Dios demanda el cumplimiento de la ley. Lo único es que si hubo alguien que lo cumplió, que fue Cristo, y es la parte que el Señor nos da, el intercambio que tenemos de nuestra vida corrupta y de pecado a cambio de la vida perfecta de Cristo. Un momento, hermano. Sí, vamos a Romanos capítulo 2 para su primera pregunta. Romanos capítulo 2, versículo 4. El apóstol Pablo dice lo siguiente: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hay varias cosas que observamos aquí para responder cómo debemos entender el juicio final para los creyentes. La primera es que una de las funciones que tiene el juicio final es hacer distinción entre dos grandes grupos, que Pablo resume de esta manera aquí: los que están obedeciendo a Dios y los que están desobedeciendo a Dios.
Lo otro que tenemos aquí es que después de esa distinción, el resultado es diametralmente opuesto. Pablo habla para los que perseveran en bien hacer de vida eterna, de gloria, de honra, de inmortalidad, de paz. Y para los que desobedecen, ira, enojo, tribulación y angustia. Debemos pensar en que un juez no solamente se dedica a dictar una sentencia para condenar o una sentencia condenatoria. Quizá a veces algo que nos afecta es esa imagen, el pensar que el juez solamente se va a dedicar a condenar. Pero ni aún en los tribunales humanos pasa eso. En los tribunales humanos un juez puede absolver a una persona o dictar una sentencia en la que diga que una persona no es culpable. Bien, hilando lo que usted decía en el segundo comentario, Cristo cumple la ley a nuestro favor. Cristo es nuestro sustituto. Cristo satisface las demandas de la ley y el castigo que la ley tenía sobre nosotros. De esa forma, Dios ya no puede dictar una sentencia condenatoria a los creyentes en el día del juicio final. Pero debido a que lo que Cristo ganó es tan grande y conlleva también como parte de lo que Él logra, el que nosotros recibamos un nuevo corazón y la transformación de nuestro ser. Dios ha prometido que va a recompensar la obediencia de sus hijos. No como un pacto de obras, evidentemente, sino como una recompensa de gracia. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar en el día del juicio final? Y este debería ser un aliciente para nuestra obediencia. Que Dios nos diga, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. De tal manera que deberíamos pensar en esta vida, si yo me esfuerzo por la gracia de Dios en crecer en la obediencia, mi recompensa va a ser mayor. Pablo dice que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y eso funciona para condenación, pero eso funciona también en el caso de los creyentes. Tiene que haber una recompensa proporcional a la forma en la que un creyente ha vivido. ¿Cómo sean esas recompensas? No lo sé. Pero definitivamente Dios quiere alentarnos a esforzarnos a la obediencia, porque va a haber recompensas. No sé, hermanos, si eso que he dicho ayuda. Sí, hermano, nada más la parte me cuesta un poquito de trabajo porque, como dices, el conocimiento que tengo de un juicio es terrenal. Digo, no sé si pueda hacer algo similar, pero entiendo que aún como creyentes vamos a estar ahí, tenemos que comparecer. Sí. Delante del gran juez y vamos a ser declarados inocentes o hemos sido declarados justos, inocentes, pero es porque Cristo, nuestro juicio ha sido celebrado en la cruz. Sí. O sea, nada más que es lo que me y la evidencia de eso va a ser nuestra vida. Sí, ese es el punto de Romanos capítulo 2. Gracias, hermano. Hermanos, ¿alguna otra pregunta? Es un tema importante. ¿No? Ok, si no hay otra pregunta, vamos a terminar aquí con una oración. Oremos. Señor, te damos gracias por la majestad, por las maravillas de tu ley, gracias por la claridad que hay en tu palabra y gracias porque la ley sigue siendo de gran utilidad, Señor, para nosotros. Ayúdanos a entender más esto, a usarla correctamente y usa, Padre, también la ley para que podamos seguir viendo más la perfección de Cristo, la obediencia de Cristo. Te pedimos, Señor, haznos estudiantes fieles, discípulos fieles de Cristo y líbranos, Señor, de tantos errores que hay acerca de la ley en este tiempo. Ayúdanos
a ser obedientes y cuidadosos, Señor, en nuestra obediencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar ahora, hermanos, con la oración grupal. Buenos días, hermanos. Por favor, nos acompañan a disponer sus corazones para orar. También si nos acompañan a estar en su lugar, pues muchas gracias. Pero esta realidad nos brinda un gran consuelo. El pensar cómo es que Cristo toma ese pacto de obras y lo cumple a nuestro favor. Él cumple perfectamente, plenamente, agota las demandas de la ley, de tal manera que la ley ya no puede justificarnos y la ley no puede condenarnos tampoco. Si un creyente siente condenación entonces al pensar en la ley, tiene que ser cuidadoso. Porque en primer lugar hay que pensar, a ver, si estoy en Cristo, si realmente estoy en Cristo, la ley ya no puede condenarme. Cristo la ha tomado por mí. En segundo lugar, admiremos la utilidad tan profunda que tiene la ley para el creyente. Una regla de vida, un espejo y la voz de un juez. Así he tratado de resumirlo. En primer lugar, nos preguntamos qué hacer en una situación dada. Nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios. Podemos mirar la ley, podemos estudiar la ley, porque es una regla de vida, porque nos informa cuáles son nuestros deberes para con Dios y para con nuestro prójimo. ¿Nos creemos justos? ¿Nos pensamos suficientes? Miremos entonces a la ley como ese espejo para examinarnos, para que la ley nos muestre cuál es nuestra maldad, para ver nuestro pecado claramente, para que podamos ver que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y de esa forma entender más profundamente cuál es nuestra necesidad de Cristo. Por último, ¿nos sentimos tentados por algún pecado? Contemplemos las amenazas de la ley. Pensemos en las maldiciones y en lo que nuestro pecado merece. Por otro lado, ¿nos sentimos desanimados en nuestra obediencia? Pensemos en lo que Dios aprueba y en esas recompensas que Dios ha prometido en su Evangelio.